Hola, hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas Point of View. Mi nombre es Mireya Acevedo y el día de ahora hablaremos acerca de una temática muy importante, pero sobre todo muy interesante. Y para ello tenemos como invitado especial a Luis García, quien es un meteorólogo con una maestría en hidrología. Si gusta puede presentarse y hablarnos un poquito acerca de usted. Muchas gracias, mi nombre es Luis García, estudié meteorología e hidrología también en la Universidad de Costa Rica en San José. Luego vine a trabajar al servicio meteorológico aquí en El Salvador y hace poco recién me empecé a trabajar como consultor, pero desde el 2017 he estado dando clases aquí en la Universidad Matías Delgado, como en la Universidad de El Salvador y en la UCA. Qué interesante, muchas gracias. Es un placer poder contar con su presencia. Gracias, igual. Para comenzar, como le mencionaba anteriormente, vamos a hablar un poco acerca del cambio climático y en términos generales, ¿cómo podría definir usted este concepto? Bueno, el concepto a veces la gente tiende a mezclar temas. El tema que dio pie al cambio climático fue primero el calentamiento global. El calentamiento global se trata de que hay algunos gases que le llamamos de efecto invernadero en la atmósfera, que son los que producen que experimentemos más calor de lo que normalmente ha habido en la atmósfera. Originalmente, desde hace miles de años, la atmósfera siempre se mantenía calientita. Ese efecto invernadero era natural. Se refería a que hay una absorción de radiación que viene del Sol, como también hay una absorción de radiación que emite el mismo planeta después de que se calienta. Resulta que ahora tenemos más gases de efecto invernadero en la atmósfera y entonces el calentamiento ha aumentado. De ese calentamiento global hemos ido pasando en el transcurrir del tiempo a que el clima ha cambiado, ya no es el mismo de hace 30, 40 años. Entonces ahora tenemos un cambio en los patrones de viento, en los patrones de temperatura, en las lluvias, debido a eso. El órgano de las Naciones Unidas que estudia este fenómeno es el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde nos está indicando de que estos fenómenos producto del cambio climático van a ir siendo cada vez más severos y cada vez más frecuentes. ¿Y cuáles podría considerar usted que son los principales impactos de este fenómeno? Los principales impactos están ocurriendo, por ejemplo, con las sequías, en las cuales son muy severas y son más largas de lo habitual. En el caso de El Salvador, la sequía aparece normalmente entre julio y agosto. Antes eran 15 días, pero ahora estamos viendo que se ha hecho más larga. Puede durar casi un mes a 2 meses. Y además estamos viendo que está ingresando o está empezando desde junio. Eso quiere decir de que la primera siembra de los cultivos que en El Salvador que tenemos son maíz, puede estar ocurriendo de que se pierda o que los rendimientos, o sea, la cantidad de sacos de maíz sea menos. Eso quiere decir también de que al haber falta de agua, también hay una reducción de agua en los mantos acuíferos, una reducción de agua en los ríos y hay muchas actividades del ser humano que ocupan esa agua, entonces estamos teniendo un déficit. Y además, en esos días que son muy calurosos, que está despejado, también hay muchas enfermedades. Están apareciendo enfermedades en las plantas, en los animales y por supuesto que los seres humanos padecemos de estas olas de calor. Claro. ¿Y cuál creería usted que son los escenarios futuros del cambio climático? Bueno, justamente, además de la disminución de la lluvia y el aumento de temperatura, estamos observando que estos fenómenos van a ir creciendo con el tiempo y creciendo no solo la sequía y no solo la ola de calor, sino que van apareciendo fenómenos de ese mismo tipo, pero al contrario. Por ejemplo, tenemos particularmente el año 2023 con un periodo seco al principio y al final del año estamos terminando con mucha lluvia extrema. Inclusive podemos tener un ciclón cerca de El Salvador, cosa que es bastante, digamos, extraña, poco frecuente, que tengamos un sistema, ya sea tormenta tropical o una depresión, que nos va a provocar un temporal.
y eso viene también a provocar muchos efectos, que es lo que el cambio climático está provocando. Si llueve mucho y llueve más de lo que el suelo puede soportar, vamos a ver deslizamientos y vamos a ver inundaciones. Entonces tenemos ambos fenómenos en un periodo muy corto de tiempo. Esto es justamente esos eventos extremos que están ocurriendo y que cada vez son más frecuentes. Claro, conforme va avanzando el tiempo, los síntomas se van agravando, ¿verdad? Correcto. Pero afortunadamente considero que las actuales generaciones muestran un poco más de interés y concientización con respecto al tema, en comparación a las generaciones anteriores. ¿Cuál considera usted que es el factor determinante entre dicha diferencia? Bueno, afortunadamente hay que decir que tenemos una buena cantidad de información que está llegando por diferentes medios a los jóvenes. Primero los que están en las universidades y los que están en las escuelas o en los colegios, que tienen información, digamos, científica, porque se los están brindando sus profesores y docentes. Pero además hay mucha información en diferentes medios, como por ejemplo la televisión o el cable, donde vemos programas muy culturales, muy educativos, donde ahora explican mejor el fenómeno que antes no lo conocíamos. Y por tanto, ellos están tomando mucha importancia el tema y buscan inclusive asociaciones, grupos de jóvenes con los que pueden trabajar algunas acciones que sirvan para mitigar o para reducir estos efectos. Hoy en día se cuenta con muchas más herramientas, ¿verdad? Como por ejemplo las redes sociales también, como para difundir el mensaje con respecto a los efectos del cambio climático y todo lo que trae consigo, ¿verdad? Correcto. Yo, por ejemplo, en las clases que doy en las universidades, ocupamos varias herramientas donde vemos los escenarios futuros, ¿verdad? Cuáles son las proyecciones que tenemos de cambio climático, como vemos las herramientas para el día a día. Cuando queremos hacer un pronóstico del tiempo, no es difícil, no es complicado, ¿verdad? Si no tiene, digamos, una computadora, inclusive se puede hacer con un celular y se puede ver esos software que son gratuitos, y con los productos podemos ir viendo y vigilando y podemos comprender mejor las alertas que emiten el gobierno para que tomemos medidas y tomemos acciones. Afortunadamente, como le mencionaba anteriormente, considero que en el país se está tomando muchas más precauciones y preocupaciones con respecto a dicha problemática, ¿verdad? Pero ¿podría mencionar cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta El Salvador con respecto al cambio climático? Bueno, los desafíos están en que tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Está ocurriendo que está aumentando el nivel del mar debido al deshielo, ¿verdad? Y por tanto tenemos que buscar soluciones en las zonas costeras. Está ocurriendo que el mar se está calentando más, eso puede provocar, digamos, algunas reducciones de las pescas, está disminuyendo las precipitaciones, entonces la búsqueda de semillas que puedan soportar más calor y que puedan soportar las sequías, o inclusive la deficiencia de la lluvia, se buscan actividades para tener reservorios, ¿verdad? Y poder guardar el agua para los tiempos difíciles. Entonces hay una cantidad de acciones que se deben de ejecutar entre el gobierno, la empresa privada y las comunidades, la población, para que podamos trabajar y podamos irnos adaptando, acostumbrando a estos fenómenos y buscando soluciones. Es un trabajo en equipo entre básicamente el gobierno, las comunidades y la empresa privada, ¿verdad? Es correcto. Y el gobierno es el encargado de principalmente incentivar para poder contrarrestar todo ese desafío del cambio climático, ¿verdad? Tienes razón, es por ejemplo la evolución de buscar energías renovables, donde el gobierno invierte, ¿verdad? Da el capital semilla, y ahora ya tenemos varios lugares donde se está produciendo energía solar, ya estamos produciendo energía eólica y acabamos de ver recientemente la inauguración de otra represa que es energía hidráulica, donde eso se llega a almacenar la energía para darle provisión a toda la población. Eso ayuda a que se mantenga la tarifa baja de energía y por tanto la industria, cuando produce algo, comida, lo que sea, no se le incrementan los costos, ¿verdad? Entonces eso se ve en una reducción amplia a toda la población, a la cual se reduce el costo de la vida.
Y todos se ven beneficiados, ¿verdad? Todos somos beneficiados. Sí. ¿Y cómo pueden las instituciones educativas y los gobiernos apoyar de manera eficiente y asertiva el compromiso de las nuevas generaciones con respecto al cambio climático? Bueno, efectivamente lo que hay que buscar desde las universidades es darle oportunidad a los estudiantes y a los jóvenes de poder reunirse y buscar soluciones en conjunto. A veces el joven tiene muy buenas ideas que se pueden llevar a la práctica, ¿verdad? Y que podemos buscar entonces adaptarnos a estos cambios. Y lo que se necesita es de parte del gobierno tener ese apoyo económico, ¿verdad? Que es el que a veces hace falta para llevar a cabo estas ideas y poderlas poner en marcha. Entonces eso requiere de a veces de asesoría técnica, se requiere de un acompañamiento de algunas de las instituciones en el gobierno para que puedan apoyar al joven que tiene una energía, una vitalidad para llevar a cabo estas acciones, principalmente que son acciones que se tienen que hacer en el campo, en el territorio. Y por parte de las instituciones educativas también se está viendo como un poco de incentivo para la concientización con el cambio climático, ¿verdad? Por ejemplo, antes era poco común ver basureros divididos en orgánico, papel, vidrio, y hoy en día se ve mucho más interés por esa parte, ¿verdad? Correcto, hay unas medidas que parecen sencillas pero que son muy importantes, significativas, como sí. por ejemplo reciclar o como por ejemplo reducir la basura. Tiene que ver con disminuir la contaminación. Finalmente, muchos de estos contaminantes, unos irán a dar al suelo, otros irán a dar al agua, pero otros van a dar a la atmósfera. Claro. Y eso es lo que tenemos que reducir, la cantidad de gases de efecto invernadero que están llegando a la atmósfera. Claro. Desde su accionar cercano al ámbito del medio ambiente, del cambio climático y gracias a su larga trayectoria, ¿qué consejos o recomendaciones podría ofrecer a las comunidades o empresas que desean contribuir a minimizar los impactos del cambio climático? Bueno, lo primero es buscar alternativas para reducir los gases de efecto invernadero, las emisiones que se hacen. En este sentido, tenemos que, por ejemplo, tomar algunas medidas como no utilizar tantos vehículos. A veces en la familia cada uno sale casi que a la misma hora, ¿verdad? Ocupando diferentes vehículos, cuando se podría ocupar uno solo, ¿verdad? Y alguien que reparta, ¿verdad? Los familiares en los diferentes lugares de estudio. Que los vaya a dejar a o todas los trabajos, partes, un solo camino. Porque ahí es donde estamos emitiendo mucho CO2, por ejemplo, gases de efecto invernadero como el CO2. Igualmente debemos de buscar alternativas, ¿verdad? Puede ser que algunos puedan caminar, puede ser que algunos puedan andar en bicicleta, claro. ¿Verdad? Pero buscar eso y por supuesto que nosotros no somos de los grandes emisores de gases de efecto invernadero como otros países, pero nosotros sí sufrimos las consecuencias. Sí. También tenemos un ahorro de energía que tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, algo que pueden estar haciendo los jóvenes, dejando su lacto o su móvil conectado a la energía eléctrica. ¿De verdad? La energía eléctrica, ¿de dónde viene? Viene de la represa, donde tenemos energía hidráulica, o viene de una producción de una energía renovable, o puede venir de una producción de energía termoeléctrica en la que se ocupa derivados de los fósiles. Entonces, al dejar conectado un aparato, estamos consumiendo energía, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ahorrar en la tarifa de nuestro recibo de energía eléctrica, pero también vamos a disminuir el consumo de donde viene la energía. Hay doble beneficio. Igualmente sucede de que dejamos, o un ejemplo, puedo poner muy poquita ropa en una lavadora para lavar. Tengo que esperar a tener bastante ropa para hacer una sola lavada. Es como planchar la ropa, igual, lo mismo, ¿verdad? No puedo estar planchando una prenda, ¿verdad? Cuando puedo planchar varias en un periodo de tiempo en el que yo decido a esta hora yo voy a planchar. Entonces estamos disminuyendo el consumo, por ejemplo, de agua en la represa que produce energía hidroeléctrica. Esa agua cuesta que llegue a la represa. Y estamos diciendo de que ahora hay menos agua disponible porque hay más sequías. Entonces tenemos que hacer ese tipo de ahorro. Hay otro ahorro de energía que tiene que ver con cualquier electrodoméstico, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos refrigeradoras
viejas. Hay que cambiarlas por una refrigeradora que ahora ya ahorra energía, que no hace escarcha, nos sirve a nosotros para disminuir nuestro consumo en nuestro recibo, pero al final ayudamos a todo el país. También podemos ahorrar energía cambiando los focos. El foco amarillo por un foco blanco, ¿verdad? Que es ahorrador, el que le llamamos ahora foco LED, ¿verdad? Y además tenemos que aplicar la fórmula de reciclar, ¿verdad? De disminuir el consumo de objetos, ¿verdad? Y también poder algunas veces reutilizar. Esa es la fórmula de las 3 R's en las que nos va a servir para disminuir los contaminantes suelo, agua, pero también en la atmósfera. Son varias cositas pequeñas que se pueden ir haciendo en nuestro diario vivir, ¿verdad? Correcto. Que se pueden convertir en hábitos que al final del día marcan una gran diferencia. Así es. Para la situación actual del cambio climático, ¿verdad? Sí. Actualmente el presidente Nayib Bukele anunció una reducción de costos de electricidad por la nueva prensa. ¿Considera usted que realmente la energía llega a ser más económica por esto? Definitivamente, cada vez que tenemos más energía desde la hidroelectricidad, eso es un costo muy bajo. Es una energía renovable en el sentido de que tenemos agua, ¿verdad? Tenemos lluvia, y nosotros somos uno de los países en la zona tropical donde recibimos mucha lluvia, a comparación con otros países que reciben poca. Entonces, utilizar esa agua es un gran beneficio que tengamos en la red eléctrica. Más consumo de energía hidroeléctrica es energía renovable, en vez de utilizar plantas que ocupan, digamos, derivados de petróleo. Entonces eso definitivamente que es un beneficio para toda la sociedad. Y dado que nos encontramos dentro de un contexto donde las nuevas generaciones, como le mencionaba anteriormente, son más conscientes acerca de esta problemática, ¿cuáles son algunas de las soluciones o estrategias que usted propondría para que sean más efectivas para abordar el cambio climático a nivel local, específicamente más que todo en los jóvenes? Bueno, lo primero que yo diría es de que todas las universidades deben de implantar el estudio del cambio climático no como una cuestión científica muy sofisticada en todos los cursos, en todas las materias. Debe de existir, digamos, una forma de poder hacer transversal ese conocimiento, que todo el mundo lo conozca, igualmente a niveles de educación media, igualmente a niveles de educación básica, desde muy pequeños que se van aprendiendo y toman conciencia. La idea es que se tomen conciencia y luego, como decía yo, permitir al joven interactuar, poder formar sus grupos donde pueda desarrollar acciones. Por ejemplo, un tema muy sencillo, pero que lo hace aquí la Universidad Matías Delgado, es que practica en algunos planes, algunos programas de reforestación. Los árboles son los que consumen el CO2, que es un gas de efecto invernadero. Entonces, si estamos muy deforestados, tenemos que implementar estos proyectos para poder reforestar, ¿verdad? Y hay muchas zonas donde se puede hacer, pero implica que el joven vaya al campo, implica un esfuerzo, ¿verdad? Pero sabemos que nuestros jóvenes en la universidad son, digamos, muy enérgicos para tomar estas decisiones y participar de estas actividades. Y también lo que mencionábamos anteriormente de las redes sociales, ¿verdad? Pueden servir como una gran herramienta para crear programas o grupos de jóvenes interesados en el medio ambiente, para poder difundir como este mensaje, ¿verdad? De que lleguen más personas e informarles. Correcto, desde el joven y de la agrupación en la que se encuentra, poder difundir qué es el cambio climático, poder hacer conciencia del tema, cuáles son los impactos que están ocurriendo en El Salvador y tomar acción, ¿verdad? O sea, establecer esas actividades donde el joven va al campo a realizar algún proyecto. Y igualmente capacitar, o sea, los mismos jóvenes pueden ser voceros, llevar la capacitación a unos lugares donde no hay redes, donde no hay internet, donde no escuchan y no saben del tema, y también poder llegar hasta ahí. Sí, también no hay que ignorar ese hecho de que hay muchas personas que no tienen acceso, como usted menciona, a televisión, redes sociales, entonces también tomarlos a ellos en cuenta, ¿verdad? Porque hay que informarles también.
Es correcto, o sea, hay dentro de nuestra sociedad hay lugares donde, por ejemplo, hemos visto, ¿verdad? No llega la red de celular, por la topografía que tenemos escabrosa, no puede llegar. Entonces, tenemos que llegar a todas las escuelas, a todos los rincones y llevar esa noticia, esa información. Eso es un trabajo de hormiga, ¿verdad? Sí. Visitar muchos sitios y poder brindar la información y poder educar a todos los niveles, niños y adultos. Claro. Y continuando con el tema de las lluvias, ¿por qué consideraría que hoy en día las lluvias son más cortas pero con mucho más impacto que anteriormente? Bueno, resulta que en el calentamiento global se ha calentado la atmósfera y el océano. Si se calienta el océano, tenemos más vapor de agua. Eso quiere decir que podemos tener más nubes y por tanto más lluvias. Pero al estar la atmósfera más caliente, vemos que se forman tormentas más fuertes. Quiere decir que estas tormentas están creciendo en altura mucho más. Normalmente, digamos, estas tormentas pueden alcanzar en la zona tropical donde se ubica El Salvador de 12 a 15 kilómetros. Es una cantidad inmensa de agua que tiene la nube, ¿verdad? Cada gotita de agua que forma la nube, al crecer mucho la nube, esta va a llegar a zonas muy altas donde se va a convertir en hielo. O la gota va a crecer y se va a hacer muy grande. Entonces lo que tenemos es una lluvia muy intensa. Eso quiere decir que en muy poco tiempo llueve mucho. Eso implica que las redes donde el agua lluvia corre en las calles, ¿verdad? Toda la red de tuberías que fue hecha hace 40 o 50 años para un caudal X, ahora ya no lo soporta. Entonces lo que estamos viendo son inundaciones urbanas en primer lugar, casi que todas las ciudades de El Salvador, porque el agua no logra entrar, ¿verdad?, a la red. Entonces empieza a moverse por la calle y las calles parecen un mar ahora, ¿verdad? Sí. Luego tenemos en las zonas montañosas, en las laderas, en las zonas verdes, donde cae agua, lluvia muy intensa, puede provocar pequeños desprendimientos de tierra, como puede generarse un deslave, una avalancha muy grande, porque el suelo se vuelve muy pesado debido a la cantidad de agua que está llegando al suelo y está penetrando, ¿verdad? Y por último, cuando el agua ya no logra penetrar al suelo, escurre, se mueve por las calles y va a parar a los ríos y a las quebradas. Y finalmente lo que vemos son grandes inundaciones, ¿verdad? En las que se ve afectado mucho la población muy vulnerable, que algunos de ellos viven muy cerca o casi encima, ¿verdad?, de la quebrada. Entonces, por eso es que tenemos problemas cada vez que tenemos un evento severo, tipo una baja presión o un huracán, donde sube la zona de convergencia intertropical, que tenemos temporales hasta de 10 días, que se han vuelto también muy frecuentes, temporales muy grandes. Y mencionaba de que están apareciendo estos sistemas ciclónicos del lado del Pacífico, al sur de El Salvador, donde normalmente casi no había antes. Ahora están formándose frente a El Salvador y en lugar de moverse hacia el oeste, que es la trayectoria típica que tienen, ahora se está moviendo de forma retrógrada, se viene moviendo hacia el norte y vuelve a entrar a El Salvador. Entonces ahí es un fenómeno para el cual nosotros no estábamos preparados, ¿verdad? No teníamos costumbre nosotros de recibir ciclones, no así países como los caribeños, que han hecho construcciones o se han acostumbrado a construir su casa para eso, pero nosotros no. Entonces por eso los impactos son mayores ahora. Y trae grandes inundaciones y también deslaves, ¿verdad? Como suele suceder mucho en la carretera de Los Chorros. Y tenemos, cada vez que aparecen estas tormentas, tenemos granizo, hay descargas eléctricas y también hay viento muy fuerte. La descarga eléctrica puede fallecer gente, ¿verdad? Ha pasado antes. Y con los vientos fuertes se pueden levantar techos de nuestras casas que son, digamos, con las construcciones muy inestables. Muy inestables. Entonces puede levantarse techos. Ha pasado que se han caído árboles o se han caído vallas publicitarias, que afecta, por ejemplo, la comunicación porque una carretera se quedó bloqueada. Claro. Entonces hay muchos impactos ahora con los fenómenos que el cambio climático los está volviendo cada vez más extremos y más severos.
Sí, definitivamente es una problemática a la que le tenemos que prestar mucha más atención de lo que ya lo hacemos, ¿verdad? Es correcto, sí. Sí. Muchísimas gracias, Luis, por su disposición de tiempo y por acompañarnos el día de ahora. Sus aportes han sido muy significativos. El cambio climático es un desafío que nos compete a absolutamente todos. Esperamos que esta nueva edición de entrevistas inspire a todas las personas que nos están viendo a interesarse mucho más por el cambio climático. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos a la próxima.